Hola chicos, bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante y tan importante, que es el tema de la ionización. La ionización, de acuerdo a lo que habíamos charlado en la clase pasada, era el fenómeno mediante el cual una sustancia, al ser disuelta en agua, su molécula se partía, se escindía, se rompía en dos clases de partículas, unas positivas y otras negativas. A las positivas le llamábamos cationes, a las negativas le llamábamos aniones. En general, para que ustedes se ubiquen, si esta pierde un electrón, esta la gana. Por eso si esta tiene una carga positiva, esta tiene una carga negativa. ¿Cuáles sustancias o qué sustancias eran las que experimentaban este comportamiento en el agua? Según Arrhenius, y no según Arrhenius, sino la realidad, es que son los viejos electrolitos de Faraday. Y ya en la clase pasada les expliqué que Faraday decía, bueno, para este fenómeno es necesaria la electricidad. Y posteriormente Arrhenius explicó, o por lo menos descubrió, que no era necesaria la electricidad, que solamente el hecho de que estas sustancias llamadas electrolitos fuesen disueltas en agua, inmediatamente experimentaban ese fenómeno de disociación, de escisión, de ruptura en dos partículas llamadas aniones y cationes. Hoy nos vamos a centralizar en ionización de ácidos. Recordemos cuáles eran los electrolitos, es decir, qué sustancias se ionizaban. Ácidos, hidróxidos o bases y sales. Nosotros hasta ahora hemos visto ácidos e hidróxidos. O sea que vamos a ver ionización de ácidos e hidróxidos. Y la ionización de ácidos, todo ácido, si yo lo puedo ejemplificar en forma muy, pero muy esquemática, como formado por hidrógeno, y este es el anión. En cuanto se coloca en agua, se disocia en el llamado catión hidrógeno, al cual le llamábamos también hidrogenión, al cual le llamábamos también protón, porque ya habíamos visto que en definitiva era un átomo de hidrógeno formado por un protón y un electrón, que al perder el electrón quedaba nada más que el protón. Y el electrón que pierde el hidrógeno inmediatamente lo adquiere el anión del ácido. Veamos algunos ejemplos. Ácido bromhídrico, para no hacer los mismos ejemplos de la clase pasada. Ácido bromhídrico. Al disolverse en agua, esto es en solución acuosa, se divide en un catión hidrógeno más un anión. Siempre vamos a tener catión hidrógeno. El anión es donde yo me tengo que acordar que si el ácido termina en hídrico, el anión va a terminar en uro. Entonces, este es el anión bromuro. Luego digo, cuando el ácido bromhídrico se ioniza, vale decir, cuando el ácido bromhídrico se disuelve en agua, se ioniza en un catión hidrógeno y un anión bromuro. Vamos a ver otro ácido, pero ya ahora no un hidrácido, sino que vamos a ver un oxácido, el ácido nitroso. En el caso del ácido nitroso, la ruptura de la molécula, yo les dije que siempre se efectuaba perdiendo los cationes hidrógenos, pierde un catión hidrógeno y queda un nitrógeno con dos oxígenos que actúan como una unidad, como si fuera un solo elemento. Y esa unidad recibe el nombre de anión y tiene tantas cargas negativas como hidrógenos del ácido del cual proviene.
ese anión se va a llamar anión. Y ahora, si el ácido termina en oso, el anión termina el enito. Entonces vamos a tener el anión nitrito. Si yo tengo un ácido como el nítrico, y lo coloco en agua, se escinde en un catión hidrógeno. Y el anión, que ahora está formado por 3 oxígenos y un nitrógeno, y que actúa como una unidad, va a tener también una carga negativa, igual que acá. Se va un catión hidrógeno, aparece una carga negativa acá. Y tenemos el anión. Y ahora tenemos que recordar que si el ácido termina en ico, el anión va a terminar en ato. En consecuencia vamos a tener el anión nitrato. Hay una vieja, digamos, mnemotecnia, oso chiquito, oso bonito, pico de pato. Como para acordarse, ¿no es cierto? No es nada científico, pero bueno. Ahora, ya visto esto y lo que le ocurre a todos los ácidos, vamos a ver qué pasa con un ácido que tiene 2 hidrógenos. Hasta ahora hemos visto ácidos, ionización de ácidos, que tienen un solo hidrógeno. Estos ácidos que tienen un solo hidrógeno se llaman ácidos monopróticos. O sea, estos 3 ácidos son ácidos monopróticos. Ahora vamos a ver el caso de un ácido como el ácido sulfúrico, cuya ionización total, y ya les voy a explicar por qué, lo hace en 2 cationes hidrógenos. Habíamos visto que se tenía que poner así, que esto no era igual a poner esta barbaridad, esto está mal, o esta otra barbaridad que es peor aún. Lo correcto es esto. Más lo que resta de la molécula, que es un azufre unido a 4 átomos de oxígeno, pero que vienen con, si estos 2 hidrógenos, estos 2 cationes de hidrógeno perdieron 2 electrones, aparecen acá. Entonces tenemos que el anión sulfato porque viene del ácido sulfúrico, ico, ato. El anión sulfato, ico, ato, va a tener tantas cargas negativas como hidrógeno sea el ácido del cual proviene. También podríamos hacer la ionización de un ácido triprótico, porque ahora, volviendo un poquito a lo anterior, habíamos dicho que los ácidos que tenían un solo hidrógeno eran monopróticos. Los que tienen 2 son ácidos dipróticos. Y un ácido triprótico es para soltar la lengua, es como un destrabalengua. Un ácido triprótico como el ácido ortofosfórico, cuando se ioniza en su totalidad, lo hace en 3 cationes hidrógenos y en consecuencia este anión que quedará con, si esto dejó 3 electrones, se los dejó al fosfato. Entonces en el anión fosfato aparecen 3 cargas negativas. Ácido fosfórico. Señor, eso usted nos dijo que era el ácido ortofosfórico. Sí, cuando digo ácido fosfórico y no aclaro, me estoy refiriendo al ácido ortofosfórico. De ico paso a ato. Y ustedes van a tener una serie de aniones que yo les dije en la clase pasada. Hay autores que dicen, miren, ustedes para escribir la fórmula de un ácido, para obtener un ácido, ustedes aprenden de memoria esta lista de aniones. Esa lista de aniones yo se las voy a subir al tablón.
Entonces, dice, bueno, escriba la fórmula del ácido sulfuroso, por ejemplo. O vamos a poner otro ejemplo, el ácido carbónico. Entonces yo sé que el carbonato es este. Esto es a la inversa de esto. Entonces, como tiene dos cargas negativas, le agrego dos cationes de hidrógeno y me dicen, acá obtengo este ácido que es el ácido carbónico. Es otra forma de aprender ácidos. Pero claro, ustedes se tienen que aprender de memoria los aniones. ¿Y los aniones de dónde salen? De memoria. En cambio, nosotros hemos venido haciendo desde el metal más el no metal, el óxido ácido, luego lo hidratamos, obtenemos el ácido. Es algo más orgánico, más didáctico, a mi forma de entender. De todas formas, el problema es que en base a esto puedo definir ácido. Ácido es toda sustancia que en solución acuosa, todos los ácidos en solución acuosa liberan cationes hidrógenos o hidrogeniones. Y con eso yo ya estoy tranquilo. Pero el problema viene con los ácidos di-tri-tetrapróticos. ¿Cómo? Y sí, el problema, incluso un problema más adelante que vamos a hablar de la fuerza de un ácido y vamos a ver que en realidad cuando yo al ácido nitroso lo ionizo, eso le pasa a muy pocas moléculas de ácido nitroso. Y cuando yo al ácido clorhídrico lo ionizo, a las 100 moléculas de ácido clorhídrico le pasa eso. Y eso es justamente lo que divide a los ácidos fuertes de los ácidos débiles. Los ácidos fuertes se ionizan prácticamente en su totalidad, los ácidos débiles se ionizan de acuerdo a un equilibrio iónico, que lo vamos a ver en equilibrio iónico, y cada ácido débil tiene una constante de ionización, porque la reacción es reversible. Lo vamos a ver en equilibrio iónico. Por el momento, ustedes sepan esto. ¿Qué pasa con un ácido diprótico? Vamos a hacer la ionización del ácido sulfúrico. Señor, ya hicimos la ionización del ácido sulfúrico. Sí, pero yo no les conté la verdad de lo que le ocurre al ácido sulfúrico. A la molécula de ácido sulfúrico no pierde los dos hidrógenos de golpe. En soluciones muy diluidas o incluso cuando les demos ejercitación, le vamos a decir, mire, considero que el ácido sulfúrico es muy fuerte y en consecuencia pierde los dos hidrógenos. Y en ese caso yo les diría, bueno, plantee la ionización del ácido sulfúrico. Entonces ustedes me dicen un ácido diprótico, en consecuencia me va a dar dos cationes hidrógenos más un anión sulfato. Esto teóricamente está bien, pero lo que ocurre realmente es que el ácido sulfúrico, y miren que es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico no pierde los dos hidrógenos de golpe, sino que los pierde por etapa. Entonces en los ácidos dipróticos, tripróticos, tetrapróticos, la ionización puede efectuarse en etapas. Y eso nos conduce a un nuevo concepto que es de ionización parcial. Estos conceptos realmente son muy difíciles de entender, pero lo vamos a tratar de hacer en la mejor forma posible. Y incluso vamos a recurrir a un ejemplo numérico para que ustedes lo tengan presente. Ionización parcial, ¿qué significa? Miren, significa que esto que yo he escrito acá es ionización total. Pero lo que realmente ocurre es que el ácido sulfúrico se ioniza en dos etapas. En una primera etapa, de estos dos hidrógenos pierde uno. E inmediatamente
queda un hidrógeno pegado al sulfato. Acá tienen los dos hidrógenos. Uno lo perdió la forma de catión hidrógeno, el otro queda pegado, queda unido, ya vamos a ver, en forma covalente al anión sulfato. Chicos, y aparece acá un anión que tiene 3 átomos, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Qué carga tendrá? Todo esto actúa como si fuera una sola unidad, como si fuera un solo elemento, en donde el electrón del hidrógeno se ha quedado pegado, digamos así, se ha transferido al complejo formado por un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. Es un anión. Esto no es una molécula, la molécula es eléctricamente neutra. Siempre las moléculas son eléctricamente neutras. O sea que esto, al ser un ión con carga negativa, es un anión. ¿Y cómo le vamos a llamar? Anión sulfato ácido. O anión bisulfato. Epa. ¿Por qué bisulfato? Porque geométricamente, ya vamos a ver, este tipo, cuando estos aniones dan sales, se obtiene el doble de anión. Entonces, generalmente en los ácidos dipróticos, cuando me queda un hidrógeno, decimos anión bisulfato. Bisulfito, bicarbonato, etc. Y de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC, hidrógeno sulfato. Es como leer hidrógeno sulfato. Esto es IUPAC. Señor, pero IUPAC, usted nos dijo que el ácido sulfúrico era el tetraoxo sulfato de hidrógeno. Y acá me está hablando de sulfato nada más. Bueno, lo que pasa es que IUPAC para aniones y para sales acepta la vieja nomenclatura. Porque si no se arma un lío tan grande. Por eso la nomenclatura de ácidos y la nomenclatura de hidróxidos se sigue con la nomenclatura clásica. No así en los óxidos, pero en hidróxidos y ácidos se sigue con la nomenclatura clásica. Cuando ustedes ven este ácido escrito, es el ácido sulfúrico. Y a nadie se le ocurre decir que es el sulfato 6 de hidrógeno o que es el tetraoxo sulfato de hidrógeno, en la nomenclatura de TOX y en la nomenclatura de la atomicidad. Por eso, ya demasiado problema tenemos con estos 3 nombres: sulfato ácido, clásica, bisulfato, clásica también, y hidrógeno sulfato, IUPAC. Ahora, en un segundo paso, este anión puede perder su hidrógeno. Y si pierde su hidrógeno, ya al sulfato, este hidrógeno le va a pasar otro electrón. Y va a quedar, ahora sí, el anión sulfato. Único nombre. Bien. Ahora, ¿qué pasó acá? Y acá esto se llama ionización primaria. Y esto se llama ionización secundaria. Y ambas son ionizaciones parciales. Si yo ahora sumo miembro a miembro, esto lo voy a hacer por única vez, porque después lo tachamos. Si yo sumo miembro a miembro, esto me va a quedar. Esto es primer miembro, esto es segundo miembro, me va a quedar. Si yo sumo miembro a miembro, la ionización primaria y la ionización secundaria, voy a tener ácido sulfúrico más sulfato ácido, me da un catión hidrógeno más un catión hidrógeno, 2 cationes hidrógenos, más un anión sulfato ácido más un sulfato. ¿Lo ven claro? 2 cationes de hidrógeno, un sulfato ácido, un sulfato. Pero yo les dije, miren,
esto es una ecuación química, pero es una ecuación matemática en definitiva. Y cuando ustedes tienen acá más A y más A, tienen más 5 y más 5, si pasan acá como menos 5, más 5 menos 5 se anulan. Por eso generalmente esto se tacha. Generalmente lo tachamos anteriormente a hacer esto. Entonces decimos directamente que el ácido sulfúrico, cuando se ioniza en forma total, lo hacen dos cationes hidrógenos más un anión sulfato. Más un anión sulfato. Porque los sulfatos ácidos se han ido. Y esto se llama ionización total. Ahora al alumno siempre le queda la duda, porque dice, bueno, pero a todas las moléculas de ácido sulfúrico hacen esto, y si hacen todas las moléculas de ácido sulfúrico esto, ¿por qué no hace esto directamente? Y nos ahorramos esto de la ionización primaria y de la ionización secundaria y de las ionizaciones parciales. Yo esto generalmente se los explico con un ejemplo para que ustedes lo puedan digerir. Ustedes lo que van a aprender es esto fundamentalmente. Ya vamos a hacer la ionización de otro ácido muy débil, que es el ácido carbónico, pero muy importante porque da los famosos bicarbonatos. ¿De dónde sale, perdón, una aclaración, de dónde sale bisulfato? Ya les dije que esto es una nomenclatura que se emplea solamente para los ácidos dipróticos y que tiene una razón de tipo estequiométrica. Esto que voy a hacer ahora, esto es lo que le van a pedir, esto es lo que le van a exigir. Pero esto que voy a hacer yo ahora es un poco para explicar qué pasaría realmente ante una situación en donde yo coloco 100 moléculas de ácido sulfúrico en agua. ¿Qué le pasan a esas 100 moléculas? ¿Cuál es el hilo? Vamos a recordar esto que yo les he dado. Vamos a recordar y lo vamos a recordar en forma dinámica ahora. Les vuelvo a repetir, esto no se lo van a pedir, pero esto es para que ustedes comprendan, entiendan qué es esto de la ionización parcial y la ionización total. Si yo en un recipiente que tiene agua, vale, en este recipiente, vamos a hacerlo más grande, cuestión de que se entienda bien. En este recipiente yo tengo agua y agrego 100 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la suerte de esas 100 moléculas de ácido sulfúrico? Lo que ocurre, el ácido sulfúrico tiene una ionización primaria muy fuerte. Es un ácido fuerte. Prácticamente el 100%, con una constante de ionización muy alta. Ya esto lo vamos a ver bien cuando hagamos equilibrio iónico. Entonces, a las 100 moléculas, ahora vamos bien a hacer moléculas. Vamos a hacer bien las cuentas. A las 100 moléculas de ácido sulfúrico, prácticamente las 100 moléculas me dan 100 cationes de hidrógeno más 100, vamos a correr esto, aniones sulfatos ácidos. Vale decir, esto es lo que ustedes vieron en ionización primaria. Una molécula de ácido sulfúrico me da 100 cationes de hidrógenos, me da un catión de hidrógeno y un anión sulfato ácido. 100 moléculas me van a dar 100 cationes de hidrógeno y 100 sulfatos ácidos. Ahora, estos 100 sulfatos ácidos, de estos 100 sulfatos ácidos, aproximadamente, y esto es muy, no todos se ionizan. No todos se ionizan porque ahí el sulfato ácido se comportaría como un ácido débil, que tiene una KDA del orden de 1,2 por 10 a la menos 2. Pero no importa eso. Vamos a los números.
A lo mejor me quedan 70. Vamos a poner 75. En realidad, por la constante de ionización, aproximadamente esa es la verdad. Me quedan 75 sulfatos ácidos. Y los 25 restantes, liberan el catión hidrógeno. Esto es difícil de entender. Liberan el catión hidrógeno y van a dar 25 sulfatos. O sea, van a experimentar, acá experimentaron la ionización primaria, acá experimentaron la ionización secundaria. ¿Qué diferencia hay en saber esto? Y miren, si yo les digo, hagan la ionización total del ácido sulfúrico, ustedes me dicen, bueno, se escinde en 2 cationes de hidrógeno más un anión sulfato. Si yo les pongo 100 moléculas de ácido sulfúrico, me van a dar 100 por 2, ojo, porque cada molécula libera 2 cationes de hidrógeno, 200 cationes de hidrógeno más un anión sulfato. Esto sería la ionización total. Pero fíjense qué diferencia hay con que yo sepa lo que es ionización primaria y lo que es ionización secundaria. Vamos a hacer un arqueo de qué es lo que queda en el recipiente una vez que se produjo este problema. Habíamos dicho que esta era la ionización primaria y habíamos dicho que esta era la ionización secundaria. ¿Qué queda? Vamos a ver en el recipiente. Vamos a ver en el recipiente, tranquilo, vamos a hacer la cuenta. Vamos a la cuenta de cationes hidrógenos. En la primera ionización se me desprenden 100 y en la segunda ionización se me desprenden 25. Entonces tenemos 125 cationes de hidrógeno. No tenemos los 200. Esta es la verdad, esto es lo que realmente ocurre. Vamos a hacer bien el 5 porque esto parece un azufre más. Bien. Vamos a ver cuántos sulfatos ácidos tengo. En la primera ionización tenía 100. Acá se me faltó el negativo. 100, pero estos 100 me quedaron 75 como sulfatos ácidos. Porque el resto pasó a ser 25 sulfatos. ¿Lo ven claro? O sea, que al final de todo este cuento, de las 100 moléculas de ácido sulfúrico, me quedan 125 cationes de hidrógeno, 100 que se desprendieron en la primera, que hizo una ionización muy fuerte, y 25 que se desprendieron en la segunda. Me quedaron los 100 sulfatos ácidos de la primera, pero 75 quedaron como sulfatos ácidos y 25 se ionizaron. Vale decir, si ustedes quieren, acá abajo yo les pongo 25 sulfatos ácidos, me dan 25 cationes de hidrógeno más 25 sulfatos. Esta vendría a ser la ionización total que yo les he colocado acá. Entonces, de vuelta, me quedan 100 cationes de hidrógeno más 25 que me da la ionización secundaria, 125. Me quedan 75 sulfatos ácidos y me quedan bisulfatos y 25 sulfatos. Como ustedes ven, muy lejos de quedarme, perdón, acá en la ionización total me olvidé de decirles, si 100 moléculas me dan 200 cationes de hidrógeno, me van a dar 100 sulfatos. Y acá, fíjense, esta es la verdad. En la mezcla hay sulfatos, pero hay también sulfatos
ácidos. Traten de verlo de nuevo. Traten de razonarlo de nuevo. No es fácil. Porque si yo se lo explico rápidamente como ionización primaria y ionización secundaria, ustedes rápidamente lo hacen mecánicamente como vamos a hacer todas las reacciones que siguen, pero no saben qué es lo que están haciendo en realidad. Vamos ahora a hacer sí las ionizaciones parciales de ácidos polipróticos, ¿vale? Es decir, los ácidos monopróticos no tienen ionizaciones parciales. Los ácidos dipróticos, tripróticos, etcétera, etcétera, tienen ionizaciones parciales. Entonces ahora vamos a ver qué le pasa al ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico, cuya fórmula ya la tengo que aprender, esta fórmula, ácido, si se olvidan del ácido telúrico, bueno, pero no se pueden olvidar de un ácido como el ácido carbónico. El ácido carbónico, al ser diprótico, al ser diprótico, pierde en su primera ionización un catión hidrógeno y le queda pegado un hidrógeno, y todo esto funciona como una unidad. Este anión funciona como una unidad que tiene tantas cargas negativas como hidrógenos se le hayan ido. Se fue un hidrógeno, tiene una carga negativa. Se va a llamar anión carbonato ácido. Es leerlo, carbonato ácido, anión bicarbonato. Si no, no vamos a poder aprender después qué es el bicarbonato de sodio. Y después la nomenclatura IUPAC, hidrógeno carbonato. Si se olvidan de esta, no pasa nada. La de IUPAC. Esta es la ionización primaria. Ahora tomamos el anión bicarbonato o anión carbonato ácido. Pierde su segundo hidrógeno. Y ahora sí, si pierde su segundo hidrógeno, este hidrógeno le pasa un electrón más al carbonato y el carbonato queda con dos cargas negativas. Anión carbonato. Ionización secundaria. Y si ahora sumamos miembro a miembro la ionización primaria y la ionización secundaria, pero ya no voy a escribir de nuevo esto y esto. Si yo tengo bicarbonato en el primer término y en el primer miembro y bicarbonato en el segundo, directamente lo tacho y me queda que el ácido carbónico me da en la ionización total dos cationes hidrógenos, esto está tachado, más un anión carbonato. Y tengo la ionización total. Y estas son las ionizaciones parciales. Esto es muy interesante, chicos, porque en nuestra sangre ocurre este fenómeno de ida y vuelta entre el anión bicarbonato y el ácido carbónico, regulando nuestro medio interno. Regulando, cuando uno dice medio interno, dice sangre. Y eso tiene una correlación con el pH de la sangre. Ya vamos a ver que el bicarbonato y el ácido carbónico actúan como un sistema buffer, el principal sistema buffer de la sangre. Buffer quiere decir que es un sistema que al estar presente en la sangre evita que hayan grandes variaciones de pH, porque todas las células de nuestro cuerpo funcionan con un pH óptimo. Ese pH, que es el pH de la sangre, aproximadamente 7.4, ya lo vamos a estudiar en pH, es celosamente guardado por un sistema que se llama buffer o amortiguador. Y vamos a volver, y esto ya no lo vamos a ver, porque ya les voy a decir
anión bicarbonato y ustedes lo van a ubicar perfectamente. Señor, ¿y qué pasaría con un ácido que tiene 3 hidrógenos? Un ácido triprótico. Y bueno, tendrá una ionización primaria, una secundaria y una terciaria, como uno lo puede deducir. Entonces, vamos a hacer ahora la ionización de un ácido triprótico muy interesante y muy importante. Este ácido, ya les digo que vamos a ver, es un ácido muy débil y todas estas ionizaciones son bidireccionales, son reversibles. Y son todas ionizaciones que tienen K, tienen una constante. Pero no importa en este momento. En este momento lo que a mí me importa es que ustedes aprendan esto, por lo menos la nomenclatura. Ácido fosfórico. Nos vamos a ahorrar la nomenclatura orto, pero en todas acá tiene que ser ácido ortofosfórico. Ácido fosfórico es lo mismo. El ácido fosfórico puede perder un catión hidrógeno. Entonces va a quedar con 2 hidrógenos. No digo con 2 cationes hidrógenos. Va a quedar con 2 hidrógenos pegados, digamos así, unidos al fosfato. Y todo esto se va a comportar, fósforo, 4 oxígenos y 2 hidrógenos se van a comportar como un todo, como si fuese una sola unidad, sobre la cual quedó un electrón, que fue el que le dio este hidrógeno. O sea que esto tiene carga -1. Y señor, ¿cómo se llama eso? Y esto se llama anión fosfato diácido, porque tiene 2 hidrógenos. Me estoy adelantando un poquito. O anión, leemos dihidrógeno fosfato. Señor, y acá no está la nomenclatura del bi o el di que usted me hablaba del bicarbonato. No, acá no, porque es un ácido triprótico. Y desde ya les digo a ustedes, lo que tienen que saber muy bien es exactamente este primer nombre, anión fosfato diácido, porque dihidrógeno fosfato es nomenclatura de IUPAC. Y esto vendría a ser la ionización primaria del ácido ortofosfórico. El anión fosfato diácido con un electrón de más, porque se lo dio este hidrógeno, cuando pierde el otro, ya le va quedando un solo hidrógeno. Perdió uno acá, ahora pierde el otro, le queda un solo hidrógeno. También se comporta como un todo, pero al electrón que ya tenía, el hidrógeno al irse le deja otro electrón. Entonces ustedes fíjense cómo cuando pierde un hidrógeno tiene carga -1, cuando ya pierde el ácido ortofosfórico, pierde 2 hidrógenos, tiene carga -2. Y este anión se llama anión fosfato ácido. Algunos hablan de anión fosfato monoácido, no es necesario. O anión, ahora sí, hidrógeno fosfato. Hidrógeno fosfato. Nomenclatura de IUPAC. Y esta es la ionización secundaria. Pero todavía le queda un hidrógeno. En consecuencia, al anión fosfato ácido con carga -2, porque tiene 2 electrones encima, pierde su último protón, su último hidrógeno,
Y este hidrógeno le dice, che, vamos a pasar un electrón más a lo que queda de la molécula. Es por eso que el fosfato tiene carga -3. Y este se llama anión fosfato o ortofosfato. Y es la ionización terciaria. Este tiene una carga del orden de diana -3, diana -8, este de diana -11, 12. O sea, en realidad son ionizaciones que son muy desplazadas. Ya vamos a ver cuando les hable de desplazada, muy desplazada hacia la izquierda, muy desplazada hacia la parte de no ionización, digamos. El ácido ortofosfórico es un ácido débil, ya lo vamos a ver eso. Bien, pero vamos a lo netamente matemático. Ahora si yo sumo miembro a miembro las ionizaciones parciales, me encuentro con que fosfato diácido y fosfato diácido lo tengo en el primero y en el segundo miembro. Lo tacho. Fosfato ácido y fosfato ácido lo tengo en el primero y en el segundo miembro. Los tacho y los tacho. Al sumar miembro a miembro me queda una molécula de ácido ortofosfórico en el primer miembro, 1, 2 y 3 hidrógenos, 3 cationes hidrógenos, más un fosfato. Y esta sería la ionización total. Y estas serían las ionizaciones parciales. Chicos, esto que les estoy dando se produce en la realidad para el ácido ortofosfórico. Y ahora viene la siguiente pregunta. Señor, ¿y el ácido? Porque yo ya me aprendí los ácidos. El ácido, que usted nos decía que era el ácido pirofosfórico, ¿se ioniza? Sí, y al tener 4 hidrógenos tetrapróticos tendrá 4 ionizaciones parciales. Yo los desafío a ustedes a que, como trabajo práctico, hagan la ionización parcial del ácido pirofosfórico. Las ionizaciones parciales tendrá 4 ionizaciones parciales y la ionización total. Suerte, ¿eh? Bueno, vamos a ver cosas que realmente les van a llamar la atención. Porque en realidad una cosa es lo teórico. Teóricamente el ácido ortofosfórico tiene anión fosfato ácido, anión fosfato diácido, anión fosfato ácido y anión fosfato. Eso es real. Pero si yo ahora les digo, miren, vamos a tratar, esto por favor, tomarlo siempre con mucha filosofía, en el sentido de que una cosa es lo teórico, lo que puede ocurrir teóricamente, y otra cosa es la realidad. Si yo tomo otro ácido que ustedes van a identificar, el ácido orto, vamos a ponerle directamente fosforoso para evitar. Ya saben que cuando digo ácido fosforoso y no indico cuál, es este. Como tiene 3 hidrógenos, es triprótico, como el ácido ortofosfórico, bueno, podría perder un hidrógeno, darme el anión, pierde un hidrógeno, tiene que tener 2. Anión fosfito, hito, oso, anión fosfito, diácido. También dihidrógeno fosfito. Luego, el anión pierde su segundo hidrógeno
y tenemos un electrón más, 2. Como en el otro, anión, fosfito, ácido. Y si yo le hago perder su tercer hidrógeno, tengo el anión fosfito. Ionización primaria, ionización secundaria, ionización terciaria. Sumo miembro a miembro, los miembros que están a ambos lados del signo igual, los términos que están a ambos lados del signo igual, y que tienen igual signo, los tacho y me queda, los simplifico, y me queda que el ácido ortofosforoso en su ionización total me daría 3 cationes hidrógenos más este anión, que es el anión ortofosfito, o anión fosfito. Y acá tendríamos la ionización total. Esto es teórico, señores. Y muchas veces le pueden decir, haga la ionización del ácido ortofosforoso o del ácido fosforoso en forma teórica y considere que se ioniza hasta perder su último hidrógeno. Y esto es correcto. Sin embargo, en la realidad, esto es una barbaridad. Porque esta tercera ionización parcial no se verifica. Vale decir, esto no se verifica. Está tan agarrado este hidrógeno que nunca lo pierde. En consecuencia, lo que tenemos es ionización primaria y ionización secundaria. Nada más. Ionización primaria y ionización secundaria. Y como tenemos ionización primaria y secundaria, a este le llamamos directamente fosfito. Aunque tenga un hidrógeno, le llamamos fosfito. Y a este tiene 2 hidrógenos, le llamamos ácido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el anión fosfito conserva un hidrógeno que no lo larga. En consecuencia, esta es la verdad para el ácido ortofosforoso. Para el ácido fosforoso. Presenta nada más ionización primaria y secundaria. En consecuencia, si yo ionizo, si yo hago la sumatoria, tengo que cuando se ioniza el ácido ortofosforoso en su forma total, me da 2 cationes hidrógenos más este anión, que ustedes búsquenlo en los libros, como Witten, como Chang, y les van a hablar de anión fosfito. Vale decir, una cosa es lo que yo puedo hacer teóricamente, otra cosa es la realidad. Y como en ciencia yo me tengo que guiar por la realidad, bueno, tengo que aceptar que esto se produce en esta forma. Si en facultades o en libros ustedes encuentran ionización primaria, secundaria y terciaria, no digan que el doctor D'Astella no me dijo que existían ese tipo de ionizaciones. Se pueden hacer teóricamente, pero en la realidad esta es la verdad. De todas formas, es muy avanzado para ustedes en este momento plantearles este problema, o sea, si se quieren olvidar momentáneamente de lo que le pasa al ácido fosforoso, es muy digamos, pesado para ustedes pensar en esto. Vamos, sí, ahora a ionización de bases, o sea, de hidróxidos. Y ya van a ver ustedes que yo cada vez más me inclino a hablar de bases y no de hidróxidos. Pero vamos a poner todavía de hidróxidos o bases. Bueno, la ionización la experimentan fundamentalmente estos hidróxidos fuertes, pero nosotros vamos a hacer de cuenta de que todos son fuertes y vamos a trabajar con los hidróxidos
que siempre trabajamos, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido estánico y el hidróxido de amonio. Muchachos, acá ustedes tienen hidróxidos. Y los hidróxidos, cuando se disuelven en agua, también tienen un patrón, todos, y les coloco el hidróxido de amonio a propósito, tienen un patrón de ionización muy especial. Se rompen, se escinden, se ionizan, se disocian. La palabra disociar es muy, muy importante a la hora de ionización, siguiendo esta línea. Y liberando en el proceso un catión y un anión. El catión, el sodio, le pasa un electrón al oxidrilo y por eso queda con una carga positiva. Entonces digo que el hidróxido de sodio al ionizarse lo hace en un catión sodio y en un anión oxidrilo. Y acá vamos al anión oxidrilo si le damos más importancia al oxígeno, o anión hidroxilo, según otros autores, si le damos más importancia al hidrógeno. Este anión, esto me adelanto un poco, es un oxígeno que tiene 6 electrones en su último nivel y que está unido a este hidrógeno por un enlace covalente simple. Y el sodio le da su electrón. Al darle su electrón, esto que era una partícula neutra, por ese electrón que le da el sodio, pasa a ser una partícula negativa. Esta es la fórmula electrónica del anión oxidrilo o hidroxilo. Me adelanto un poco, lo vamos a volver a ver, vamos a volver a hacerlo cuando veamos la fórmula electrónica de hidróxidos. Bien, fíjense ustedes que les coloco esto para que vean por qué esto es una unidad y actúa con un signo negativo. Cuando se ioniza el hidróxido de calcio, lo hace en un catión calcio más 2 aniones oxidrilo. Y acá vamos a detenernos un poco. 2 oxidrilos es correcto. Correcto. No es lo mismo poner esto, que es una barbaridad, y no es lo mismo colocar esto, que ya esto es una suma barbaridad. O sea que esto está mal. Se lo coloco porque muchas veces lo colocan y bueno, están aprendiendo. Y si acá tenemos 2 cargas negativas, 2 electrones de más, al calcio le faltan 2 electrones. Entonces queda con 2 cargas positivas. Ustedes siempre sepan que las sustancias se cargan o por defecto de electrones o por exceso de electrones. En el caso yo tengo 2 electrones de más y acá tengo 2 electrones de menos. Por eso acá tengo más 2 y acá tengo menos 2. Y digo, el hidróxido de calcio, cuando se ioniza, lo hace en un catión calcio, y ya empiezan a hablar de catión sodio, catión calcio. Hasta ahora no hay problema. Y el catión calcio, que yo lo escribo así, también lo puedo escribir así. 2 más, les digo más, en este momento la mayoría de los libros de habla sajona, más bien estadounidenses, lo van a encontrar así, o en los libros muy antiguos lo pueden encontrar así, o incluso lo pueden encontrar así. O sea, con las 2 cargas positivas dibujadas. Todo esto está bien. Esto es antiguo, esto es más moderno. Vamos al aluminio. Si me libera 3 oxidrilos, la carga del aluminio, vale decir el aluminio,
va a tener un defecto de 3 electrones, va a tener carga más 3. Y tengo el catión aluminio. Entonces digo, la molécula de hidróxido de aluminio cuando se ioniza totalmente, lo hace en un catión aluminio con carga más 3 y 3 oxidrilos. El hidróxido estágnico lo hace en un estaño más 4 oxidrilos. Si yo tengo 4 cargas negativas, acá me quedan 4 cargas positivas. Y tengo el catión estágnico. Y acá tengo que acordarme que el estaño tiene 2 valencias, 2 y 4. Entonces, acá estamos actuando con la mayor valencia, estágnico. Si bien esto es mentira, porque este hidróxido es un hidróxido sumamente débil, sí hay sales en donde van a encontrar el catión estágnico y el catión estañoso. Y como acá aparece de nuevo numerales de Stock. Este es el catión de estaño 4. Y ahora sí, de estaño 4. Numerales de Stock. Y en el caso del hidróxido de amonio, se rompe la molécula y si acá aparece una carga negativa es porque acá aparece una carga positiva. Y acá tenemos 2 iones compuestos. Cuando el ion, este es un ion simple y este es un ion compuesto porque está formado por 2 elementos. El oxidrilo ya es un ion compuesto. Entonces, si acá tengo una carga negativa, si acá tengo un exceso de un electrón, acá tengo un defecto de un electrón. Pero ese defecto de un electrón está o pertenece a todo el grupo. Entonces, antes decíamos el hidróxido de amonio, esto se llamaba grupo amonio. Ahora le vamos a llamar catión amonio. Catión amonio. Entonces decimos el hidróxido de amonio cuando se ioniza lo hace en un catión amonio más un anión oxidrilo. Les digo más, hay bases que son, digamos, que son aminas. Esta es la, vamos a hacerlo más grande. Esta es una dimetilamina que ha ganado un hidrógeno porque se le ha dado el oxidrilo. Entonces esta sustancia se llama hidróxido de dimetil amonio. Señor, recién me dijo amina, sí, pero cuando forma el hidróxido pasa a amonio. Y también se rompe acá y me va a dar, y ya acá estamos en algo muy complejo, por eso ya colocamos un paréntesis, un corchete, con una carga positiva más un anión oxidrilo. Y esto se va a llamar catión de dimetil amonio. Si yo lo tengo que copiar, cópienlo, porque cuando veamos aminas, le voy a decir, las aminas son sustancias básicas. ¿Por qué? Porque en solución acuosa liberan aniones oxidrilos. ¿Por qué hago esto? Si quieren olvidarse de esto es algo muy complejo, lo van a entender solamente la gente que tenga formación de química orgánica. Pero volvemos hasta acá. ¿Qué les pasa a todas estas sustancias? Estas sustancias las habíamos obtenido todas en forma muy semejante, pero el hidróxido de amonio ya lo obtuvimos en otra forma. Esta sustancia en otra forma totalmente distinta, pero todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común. Y ese en común es que todas liberan al medio aniones oxidrilos. Y en eso se basa Arrhenius para definir hidróxido o bases. Se llaman hidróxidos o bases aquellas sustancias que en solución acuosa liberan aniones oxidrilos. Y no les digo
Miren, los hidróxidos son sustancias que resultan de la hidratación de los óxidos básicos, pero hay un hidróxido especial que es el hidróxido de amonio, que es cuando yo el amoníaco lo disuelvo en agua, o cuando yo tengo una sustancia orgánica como la samina. No, chicos. Independientemente de cómo se formen estas sustancias o cómo se presenten en la naturaleza, todas ellas tienen algo en común. Eso en común es que liberan al medio aniones oxidrilos. Y eso es lo que les permite actuar como sustancia, y no voy a decir hidróxido, sustancia básica o sustancia alcalina. Que por otra parte alcali en árabe significa base, o sea que estamos hablando de exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir la definición que nos da Arrhenius, porque va a haber un concepto de Arrhenius y después va a haber un concepto más evolucionado, que es el concepto de Bronsted y Lowry. Según Arrhenius, ácido es toda sustancia que en solución acuosa libera cationes hidrógenos. E hidróxidos o bases son sustancias que en solución acuosa liberan aniones oxidrilos. Y tenemos una definición que abarca a todos los ácidos y una definición que abarca a todas las bases y que explican el comportamiento ácido o básico de una sustancia. Bueno, yo creo que esto podríamos dejarlo acá porque en realidad tenemos que ir a la formación de digamos, ionizaciones secundarias de hidróxidos. Que en realidad esa ionización secundaria se presenta en forma bastante completa o bastante cierta en el hidróxido de calcio, pero no en hidróxidos débiles como son estos. Por supuesto que tienen que tener 2 o más oxidrilos para tener ionizaciones parciales, si no, no puede haber una ionización secundaria ni una ionización terciaria. Pero lo vamos a hacer en forma como lo hicimos para los ácidos, porque en la naturaleza tenemos, por ejemplo, catión dibásico de aluminio o catión monobásico de aluminio. O sea, no solamente tenemos el aluminio como catión, sino que también lo tenemos adherido a oxidrilos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo creo que con esta clase les he dado mucha información. Sé que el tema no es sencillo. He tratado de ser lo más claro posible. No obstante eso, ustedes se llevan, después de ver este video, se llevan una idea prendida con alfileres, lo cual hay que estudiar fundamentalmente la nomenclatura y posteriormente vamos a ver las razones, digamos, intrínsecas, de acuerdo a las uniones químicas. Vamos a ver por qué lo negativo y por qué lo positivo, por qué la carga negativa y por qué la carga positiva. Pero ya esto lo sabemos. En consecuencia, cuando a ustedes le hablen de tabla de cationes, chicos, la tabla de cationes es muy sencilla. Así como la tabla de aniones la tienen que aprender de memoria, porque yo digo, ¿qué es esto? Y este es el anión nitrito. ¿Y qué es esto? Este es el anión sulfato. Estas las tengo que aprender de memoria. En cambio, la tabla de cationes es el símbolo del metal y tantas cargas positivas como valencias tiene el metal. Entonces ahí, por eso no les doy lista de cationes, les doy lista de aniones nada más, que es lo que vamos a subir al tablón. Vayan madurando el tema, estudien bien óxidos, ácidos y básicos, ya saben por qué, y los espero en la próxima clase. Gracias.